Muy bien. Estamos en la sección del día miércoles. En este día la lección nos presenta lo que es el hombre de Romanos 7. ¿Quién es en realidad el hombre de Romanos 7? Como vimos ayer, el ser humano tiene tres características. Primero piensa las cosas, después habla las cosas y por tercero hace las cosas. Pero hay una parte que no se nota, esa es la conducta externa. Pero la conducta interna, usted piensa cosas y hace diálogos mentales. A esto le llaman diálogos cognitivos. Y cuando usted piensa y piensa para las cosas de la carne, de seguro los frutos van a ser corrupción. Pero cuando usted piensa en las cosas del espíritu, las cosas espirituales, obviamente va a cosechar frutos de bendición. Dice aquí el apóstol Pablo: si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Había una lucha aquí en el apóstol Pablo. Y este es el debate de los teólogos. Si este apóstol Pablo es el mismo que está hablando antes de la conversión o después de su conversión. La realidad es que usted antes de su conversión era pecador o pecadora. Y la realidad que hoy, después de su conversión, sigue siendo un pecador o una pecadora igual que yo. Por eso el apóstol Pablo dice de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora aquí dice que él usa una ilustración para hablar de la ley. Dice que la ley es como un espejo. Este espejo te muestra tu realidad y te convence. Así es el espíritu. El espíritu convence de pecado. El pecador muestra que reconoce que la ley es buena, es santa, justa y buena. Ahora Pablo repite y hace un énfasis en lo mismo para llamar la atención a su necesidad de Cristo. La experiencia del pueblo de Israel fue que cuando Dios hizo el pacto con ellos de manera apresurada, sin razonar, sin pensar, dijeron: sí, vamos a cumplir todas las cosas que Jehová ha dicho. Pero en unas cortitas semanas después estaban cayendo, estaban pecando, estaban adorando al becerro, estaban en orgías, en lascivia, en perversiones, allí mismo. Tan solo semanas después de haber hecho un pacto con Dios. Ahora aquí dice, hablando de esta experiencia, el Espíritu de Profecía dice: los israelitas no se dieron cuenta de la pecaminosidad de su corazón, ni que sin Cristo le era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios, creyéndose capaces de ser justos por sí mismos. Declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. En otras palabras, los israelitas de manera prepotente, orgullosa y arrogante dijeron: sí, vamos a cumplir la ley. Pero ellos no podían, eran carnales. Dice que unas pocas semanas después estaban quebrando el pacto y estaban adorando una imagen fundida de oro. Después que ellos cayeron al ver su condición pecaminosa, adorando al becerro de oro, entonces ahora sí sintieron, dice aquí, su pecaminosidad y su necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Yo no sé si a usted le ha pasado. Existe una teoría que es la teoría del aprendizaje. Usted no aprende hasta que se equivoca. Una vez que se equivoca y aprende que está haciendo lo malo, entonces ahora empieza a hacer lo bueno. Y esta teoría es realmente cierta. Lamentablemente, algunos, dice aquí, al no renovar su pacto de dedicación a Cristo diariamente, muchos cristianos, de hecho, están sirviendo al mal, al pecado. Por lo tanto, entonces, necesitamos la justicia impartida de Jesucristo. Dice aquí, ellos piensan que es imposible hacer el bien. En realidad, este capítulo está diciendo que es imposible hacer el bien cuando una persona es esclava del pecado, pero que la victoria es posible en Cristo Jesús. Por lo tanto, con la ayuda de Cristo, este hombre, conocido como el hombre de Romanos capítulo 7, escuche cómo pensaba él, versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice,
no mora el bien, porque el querer hacer está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si lo que hago no es lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. De tal manera que aquí el apóstol Pablo reconoce su necesidad de dependencia de Dios. Tú y yo necesitamos depender de la presencia del Espíritu Santo para poder vencer el pecado y nuestra inclinación natural y tendencia a la conducta pecaminosa. Por lo tanto, hemos de cuidar nuestros pensamientos, nuestros diálogos internos, y hemos de cultivar y sembrar para el Espíritu, para poder hablar de la abundancia del corazón, cosa buena, todo lo santo, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza. Y ahora que estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a salir con poder a compartir las buenas nuevas de salvación. Por eso David dijo: devuélveme el gozo de la salvación y tu espíritu noble me sustente, para enseñar a los pecadores tu justicia, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando él cayó, reconoció, aprendió, se arrepintió y Dios le mandó su Espíritu, y ahora este siervo de Dios pudo ser más que vencedor por la virtud de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estudiemos la lección del día jueves y comprendamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es salvos de la muerte. ¿Qué significa esto? Estudiemos la lección.